Entonces, ¿por qué hablar de Polyboard, no? Entonces, vamos a iniciar un poquito esta referencia, ¿no? Primero, indicándoles un poco qué es Polyboard. Polyboard es un software de origen francés, ¿no? Un software de origen francés que ya tiene bastantes años en el mercado, ha ido evolucionando en varias versiones. Actualmente está por la versión 7 y de una u otra manera es un software que nos permite pues, el desarrollo de mobiliario. Pero evidentemente cualquiera podría decirme, bueno, pero yo puedo dibujar mi mobiliario trabajando básicamente en papel, por ejemplo, o de repente utilizando AutoCAD o SketchUp. Sí, ciertamente podemos utilizar cualquiera de estos software para trabajar. Entonces, el hecho de usar Polyboard es que Polyboard tiene cosas, un desarrollo muy importante eh, que de alguna manera nos ayuda a reducir muchísimo tiempo, porque es un software de diseño que está orientado principalmente a fabricación de mobiliario, ¿no? Entonces, ya de allí hay una ventaja muy particular. Además que nosotros podemos generar o establecer dentro del mismo software lo que son los cortes, podemos establecer el tapacanto, eh, podemos incluso programar los cortes para ser llevados a mecanización por CNC o sistemas automatizados de corte. Entonces, de una u otra manera, es una excelente alternativa para el desarrollo de mobiliario. Entonces, lo que traigo a relucir el día de hoy, pues precisamente es este software llamado Polyboard. Yo tengo en este momento la versión 6.05. Las versiones no difieren mucho en lo que respecta a la funcionalidad, así que lo que vamos a ver en este les va a servir para cualquier versión que puedan instalar. Entonces, el menú al principio pues es bastante simple. Tenemos acá archivo y vamos a colocarnos en nuevo mueble. ¿Ok? Quiero mostrarles eh, lo intuitivo que es este software, ¿no? El software ya de plano nos permite el desarrollo de un mobiliario de forma directa. ¿Qué quiere decir? Yo puedo establecer la altura, el ancho, la profundidad, puedo indicarle si va a tener, por ejemplo, techo, si va a tener algún suelo, si va a tener la parte trasera, si va a tener los laterales, o sea, puedo colocar aquí sí o no, y sobre esa base, pues automáticamente se va modificando las características generales. Por supuesto que posteriormente vamos a modificar la parte interna en lo que respecta a cómo serían las divisiones, si va a tener estantes, algún tipo de montante, cajas, puertas, todo eso lo podemos modificar de forma posterior. Entonces, en este primer menú lo que establecemos son las características generales, ¿no? O sea, por ejemplo, si el mueble es en L, si es un mueble en esquina para un ángulo, si es una forma libre, o sea que yo puedo modificar un poco ya las características específicas, o desde archivo, que hace referencia a un mueble que ya yo tenga como base, o sea que ya yo haya realizado y puedo replicar, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba, voy a comenzar haciendo una cómoda, algo bastante sencillo. Voy a considerar una altura de 900. Recuerden que, bueno, normalmente en lo que respecta pues al trabajo de carpintería se trabaja en milímetros, aunque nosotros podemos cambiar las unidades, ¿no? Dependiendo del requerimiento. Le voy a dar una profundidad a este mueble de 45 centímetros, o sea, 450 milímetros, y vamos a proponer un ancho de 1,20 m. ¿Ok? Más o menos esta es la referencia general para comenzar a trabajar. Entonces le doy aquí a aceptar y fíjense que automáticamente me está mostrando ya la configuración del mueble. Incluso aquí tengo una vista frontal, tengo una vista superior, tengo una vista lateral izquierda del mobiliario que estoy creando. Pero de repente esto no sorprende mucho, ¿no? Porque de repente quien ha trabajado con AutoCAD o SketchUp pues puede decir que esto no es mayor asombro. Lo interesante del software es que ya tenemos una vista tridimensional de lo que estamos trabajando. Fíjense, al hacer clic acá en la parte 3D,
ya yo tengo una referencia tridimensional del inicio de este mobiliario. Entonces, ya esto es un punto a favor, ¿no? Sin embargo, para trabajar con más facilidad, vamos a poner una vista isométrica. Esto lo podemos hacer haciendo clic acá. Podemos cambiar el ángulo de la vista. Voy a colocar una vista isométrica lateral. Podemos elegir esta, posterior. Vamos a tomar esta como referencia. Incluso podemos cambiar un poco el ángulo, ¿eh? No tiene que ser exactamente una isometría, ¿no? Sino que podemos darle algo de perspectiva. Entonces, ya ahí tenemos la referencia del mueble. Entonces, ¿cómo funciona Polyboard? Miren, es bastante sencillo. Supongamos que yo quiero dividir este mueble en tres partes, o sea, con tres montantes, los cuales me van a permitir tener, por ejemplo, cajas a un lado, cajas a otro, y de repente una puerta o puertas a los lados y cajas de forma centrada. Entonces, hacemos clic con el botón derecho y yo puedo seleccionar o elegir qué quiero agregar. Fíjense que automáticamente se abre si quiero las opciones de añadir un estante, montantes, dobles fondos, divisiones, puertas o cajas. En este caso, vamos a dividir, ¿ok? Con montantes. Montantes o parantes, que vendrían siendo estos elementos laterales. Aquí yo defino la cantidad y fíjense que por defecto él ya me está dando la proporción de distancia entre un lado y otro lado. Por defecto va a la mitad. O sea que él va a dividir automáticamente el espacio mitad y mitad. Pero como dijimos que queremos dividir esto en tres partes, entonces yo voy a colocar dos montantes, ¿no? Y por defecto él me está dando la referencia de que van a ser equidistantes. Le doy aquí a aceptar y fíjense, ya tengo las tres divisiones correspondientes a esta primera sección que quiero recrear. Entonces, acá podemos agregar cajas o puertas dependiendo del requerimiento que tengamos. Vamos a suponer que quiero hacer acá un espacio, ¿sí?, abierto con una repisa para colocar, por ejemplo, un equipo de Blu-ray o DVD y que arriba voy a colocar un televisor, por ejemplo. Entonces, bajo ese criterio, simplemente hacemos clic dentro del espacio vacío que nos compete, o sea, el área donde voy a trabajar, que en este caso va a ser esta sección, y se vuelve a repetir el menú que nos permite agregar estantes, montantes o cualquier otra referencia. Y en este caso voy a agregar un estante. Y fíjense lo interesante de esto, que bajo este criterio, si mi intención pues, es colocar un estante en esta sección, yo tendría que modificar la referencia porque automáticamente está a la mitad, 50 y 50, o sea que me dejaría una repisa justo en el centro. Yo quiero dejar, por ejemplo, unos 16 centímetros en la parte superior. Entonces, yo hago referencia acá, digo distancia desde el techo. Y ya yo puedo modificar o personalizar la distancia que quiero dejar. Y en este caso voy a colocar 160 milímetros, o sea, 16 centímetros. Hacemos clic en aceptar y fíjense, ya tengo ese espacio referenciado. De repente no me gusta o quisiera modificar ese espacio, pues es muy sencillo, porque fíjense que cuando yo selecciono un elemento, primero se coloca en color verde y eso me está dando referencia de que está seleccionado. Pero aparte, fíjense acá que en el menú de propiedades me está dando todas las referencias de cada uno de los elementos que estoy seleccionando. Entonces, si seleccionan el estante, van a ver que su distancia o su posición con respecto al techo es 160 milímetros. Pero yo puedo modificar y puedo de repente colocar acá 120. Y fíjense cómo automáticamente, de forma paramétrica, yo puedo modificar estos elementos según el requerimiento que tenga con respecto al diseño que estoy realizando. ¿Ven? Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar para posterior. Voy a hacer aquí algunas modificaciones. Sobre esta base, vamos a tratar de replicar exactamente lo mismo en esta sección. ¿Sí? Vamos a hacer clic en esta área. Fíjense que cuando estoy haciendo clic en un vacío, la selección se pone de este color púrpura, por así decirlo. ¿Ven? Cuando estamos hablando del volumen, se coloca
en forma, en ese tono. Cuando estamos seleccionando un elemento, se coloca en color verde. Esto a modo de referencia. Otra cosa, notarán que estoy haciendo zoom, acercándome. Simplemente con la rueda o el scroll del ratón podemos hacer zoom. Y si presionamos la rueda, podemos hacer un paneo, podemos hacer un desplazamiento, cosa de tener el máximo control visual posible en lo que estamos referenciando. Muy bien, entonces vamos a replicar acá porque quiero de repente imitar esta sección, quiero hacer que esto se vea uniforme. Entonces voy a agarrar acá, le voy a decir que voy a añadir un estante. Este estante va a estar referenciado desde el techo, ¿sí? Como una dimensión, por ejemplo, para replicar pues, lo que teníamos anteriormente, 120 milímetros. Y le doy a aceptar. Fíjense que está alineado. Replicamos lo mismo de este lado. Añadir un estante desde el techo, 120 milímetros. ¿Ok? Y fíjense, si nosotros nos vamos a la vista 3D, que ya teníamos abierta previamente, notaremos cómo va esta disposición. Claro, en este momento ustedes notarán que hay unos elementos que están en color café, ¿sí? Como una melamina de madera, color maderado, y otra en color blanco. Y esto es porque nosotros también podemos definir específicamente qué materiales o qué combinaciones de materiales vamos a usar para todo el mobiliario. Por lo pronto, vamos a seguir avanzando y después les voy a mostrar cómo hacemos ese cambio. Muy bien. Entonces, ya tengo estas tres divisiones. Les voy a mostrar, voy a hacer cajas en esta sección. Les voy a mostrar cómo podemos hacerlas. Y van a ver que es bastante interesante. Doble clic, perdón, clic, botón derecho. Y vamos a seleccionar aquí, añadir cajones. Ok, acá yo tengo que indicar cómo quiero el cajón. Si lo quiero superpuesto, o sea, que la tapa quede por fuera, o encastrado, que sería en este caso, eh, la tapa estaría rasante a todo el borde de esta melamina, ¿no? Entonces, eso modifica las características tanto de la caja en su longitud como las características que va a tener la tapa, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos alternativas. En este caso, vamos a hacerlas superpuesto, o sea, que sobresalga. Aquí yo puedo definir cuántas cajas quiero. En este caso voy a decirle que van a ser 3 cajas. ¿Ok? Y por el momento podría configurar un poco más el ensamblaje, ¿no? Cómo van a ir todas las piezas. Pero simplemente quiero que vean cómo hacemos esa disposición o esa distribución. Le voy a dar clic aquí en aceptar. Y fíjense que ya me está haciendo referencia de las tapas y cómo va a ser la disposición que va a tener el mueble. Si vemos acá el 3D, vemos que ya están las tapas, incluso fíjense que hay una especie de junta, ¿ven? O sea, no son piezas unidas, hay una junta allí. Y precisamente, bueno, ese es el grado de automatización que nos da este software. Pero por el momento, aún así, considero que podemos mejorar esto, ¿no? Entonces, le voy a dar clic aquí en deshacer, en el menú edición, o podemos presionar control Z para dejarlo vacío. Y vamos a repetir el proceso, pero les voy a mostrar ya todas las partes internas y cómo las vamos a configurar. Le voy a decir aquí, añadir cajones. Dijimos que van a ser superpuestos. Seleccionamos que eran 3, en este caso. Le damos a ensamblaje. Y aquí vamos a seleccionar cómo va a ser la configuración de nuestra caja. Por supuesto, si no tenemos mucho conocimiento de la parte constructiva, esto puede ser un poquito engorroso, pero básicamente es los elementos que van a componer la estructura de la caja. Por lo general, la caja lleva laterales, que son dos, por supuesto, dos tiras que forman la caja. Va a tener una parte trasera, ¿sí? Tiene una parte inferior, que es un fondo. Puede tener, dependiendo de la forma de armado, un contrafrente. O sea, que es como una tapa previa a la tapa externa.
Entonces le voy a dar aquí a contrafrente, pero quiero que se arme de esa forma. Otra cosa es la holgura que le vamos a dar lateralmente a la caja. Por supuesto que la caja tiene que tener una tolerancia, ¿verdad? Tiene que tener un espacio para que pueda deslizarse de forma libre. Y esto por lo general está referenciado también en función a los rieles, ¿no? A las rieles telescópicas. Normalmente, si esas rieles eh, son de las más recientes, van a tener una diferencia o una holgura que por lo general es media pulgada. O sea, estamos hablando de 13 milímetros. Entonces, yo le voy a colocar 13 milímetros de holgura lateral, ¿sí? Podemos dar también una distancia o una separación con respecto a las otras cajas. Aquí en este caso, a modo referencial, le voy a colocar 10 milímetros y puedo tener una holgura de fondo. O sea, la caja por lo general tampoco choca o toca completamente con su fondo, ¿no? Por lo general se deja una distancia que también depende mucho de las características del tipo de riel y del ancho que va a tener el mueble, ¿no? En este caso, vamos a suponer, yo le voy a dejar unos 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. Voy a considerar eso. eh, y le damos aquí en aceptar. Y fíjense, cuando repetimos otra vez el comando aceptar, ahora vean cómo están generadas las cajas. Y si notamos acá en cualquiera de las vistas laterales, fíjense que tengo cada uno de los elementos seleccionados, ¿no? Tengo el fondo, tengo la parte trasera, tengo los laterales. Por acá, bueno, difícil de seleccionarlo. Ahí está. También podemos seleccionar por acá, por estas vistas. El otro lateral. ¿Sí? El contrafrente, que era lo que les comentaba anteriormente, y el frente del cajón. Entonces, claro, al verlo en 3D, no vamos a notar nada, porque obviamente hay una tapa. Pero Polyboard también nos permite algo muy interesante, que yo puedo mostrar el mueble abierto. Si yo hago clic acá o presiono Control T, vean, ya me muestra cómo es el comportamiento de la cajonería, en este caso que estoy diseñando. Entonces, evidentemente, hacer esto en SketchUp, en AutoCAD, toma un poco más de tiempo. Entonces, obviamente el tiempo es dinero. Tenemos cada vez clientes más exigentes que nos exigen, que nos solicitan eh, plazos mucho más reducidos para el tema del presupuesto, para mostrar el diseño, o simplemente si nosotros como diseñadores no fabricamos, pues queremos mostrarles la imagen, la idea, el concepto a nuestro cliente y de la misma forma, de repente transmitirle esto a nuestro carpintero, ¿no? Entonces, esto nos ayuda de manera radical, ¿no? Pero vamos a seguir viendo algunas otras cosas interesantes del software. Ok, obviamente estoy mostrando una referencia muy sencilla. Recordemos que al colocar las puertas ya comienzan a generarse otro tipo de cosas porque tiene que haber una tolerancia entre las, eh, entre las tapas, ¿no? de cada elemento y las puertas, las tapas de las cajas y las puertas. Entonces vamos a revisar esto, vamos a ejemplificar. Voy a colocar acá una puerta, pero antes de colocar la puerta me gustaría colocar unas repisas internas, ¿no? Entonces voy a colocar estas repisas y fíjense, hago clic acá en el volumen y voy a colocar estantes. Decido colocar dos estantes de forma automática y le doy a aceptar. Y ven, ya tengo aquí espacio para eh, dos repisas. Y voy a replicar eso de este lado. Voy a seleccionar acá, voy a elegir estantes, pero en este caso quiero colocar uno solo, cosa de tener un poco más de espacio para almacenar, no sé, cualquier elemento que se vaya a guardar dentro de este mueble. Vamos a verlo previamente en 3D. ¿Ven? Ya tenemos la referencia. Y fíjense, entonces,
Claro, yo pude haber hecho la puerta previamente, porque si yo selecciono acá, voy a hacer puerta nada más para este pedazo. Entonces, ¿cómo hago para darle la puerta a todos los elementos? ¿Ok? Fíjense, yo puedo hacer clic, doble clic, y ya con eso selecciono todo el volumen. ¿Ven? Entonces, allí, haciendo clic con el botón derecho, le digo, añadir una puerta. ¿Cómo va a ser la puerta? Superpuesta o puede ser recedida también. O sea, puede estar embutida. Claro, esto con la salvedad de que estos estantes van a estar también recedidos. Pero en este caso la quiero superpuesto y le voy a decir a aceptar. Y fíjense, me acaba de crear la puerta. Del mismo modo puedo hacerlo de este lado. Voy a hacer un clic, fíjense, selecciona uno, un clic, selecciona uno. Doble clic, selecciona los dos. Clic botón derecho, añadir una puerta. Va a ser superpuesta, le digo aceptar. Y fíjense, ya tenemos la referencia del mueble. Por supuesto que aquí está la junta, pero la junta es muy pequeña. De hecho, esta junta no constructivamente no es correcta. ¿Por qué? Porque normalmente se deja aproximadamente unos 3 milímetros de espacio entre todos los elementos constructivos, ¿no? Del mueble. Entonces, les voy a mostrar cómo podemos hacer ese ajuste. Previo a eso, de repente aquí se me ocurre colocar una caja, una tapa o dejar esto completamente abierto. Vamos entonces a hacer la modificación de la holgura. Y fíjense, cuando yo selecciono la puerta, como les comentaba anteriormente, se genera una, eh, un menú de propiedades. En este menú de propiedades podemos modificar algunas cosas muy interesantes. Lo primero, fíjense que aquí está esta etiqueta de material. Por defecto, aquí dice melamina blanca. ¿Ven? Pero yo puedo cambiar o crear un material nuevo. ¿Ven? Vamos a ver lo que haga el 3D. Fíjense. Vamos a ver. Este, que es la parte superior, dice melamina, bueno, no es blanca, está como marrón, pero tiene esta codificación. Mientras que esta que es blanca, esta que está acá, vamos a seleccionarla aquí, tiene otra coloración, tiene otra codificación. Entonces, si yo hago esa codificación o modifico esto a la codificación previa, vean que ahora esta puerta es blanca. ¿Ven? De esa forma nosotros podemos cambiar las referencias del mobiliario. Otra cosa es que, por supuesto, verán, notarán que en este caso el software viene por defecto con melamina de 19 milímetros. Sin embargo, el estándar o los estándares más utilizados en Bolivia, en este caso, son melamina de 15 milímetros, de 15 centímetros, perdón, 15 milímetros y de 18 milímetros, ¿no? Bajo ese criterio, nosotros también podemos modificar o editar el espesor y crear nuestros propios materiales. Eso lo voy a mostrar un poquito más adelante. Lo que quería mostrarles es el tema de la holgura y vamos a verlo acá en esto que se llama enlaces. Entonces, fíjense, con respecto a sus enlaces, cuando hablamos de los enlaces me estoy refiriendo a todos los elementos que están en el perímetro que envuelve a ese elemento, ¿no? Por ejemplo, con respecto al suelo, ¿ven? Yo puedo tener alguna holgura y si yo escribo acá, por ejemplo, no sé, 6 milímetros, vamos a acercarnos acá, quiero que vean lo que pasa. ¿Ven? Se recedió 6 milímetros. Voy a colocarlo en 0, ¿vean? 0. Ahora voy a colocar aquí 6. Y fíjense, subió. Entonces, les decía que por lo general, por estética, se dejan unos 3 milímetros aproximadamente. Voy a dejar 3 milímetros en la parte inferior. Ahora, con respecto al lateral izquierdo, voy a dejar también una holgura de 3 milímetros. Y fíjense, ya deja esa muesca que está aquí, que también funciona muy bien para el tema de que cuando tenemos las bisagras y si el mueble está pegado a la pared, pues para que esto no raspe el borde de la pared, ¿no? Por eso se deja también esa holgura, que también debe estar en los elementos intermedios que tenemos. Entonces, con respecto
Al estante fijo 2, que debería ser en este caso este elemento que es superior, le vamos a dar también 3 milímetros. Y fíjense, ya se recedió 3 milímetros. Ahora, con respecto a este elemento, vamos a hacer lo siguiente. Yo podría darle los 3 milímetros a esto y dejar todo el frente. O podrías modificar con respecto a cada uno de estos elementos 1.5 y 1.5, que es lo que voy a probar. Vamos a hacer aquí y le digo 1.5. 1.5 milímetros de holgura. Y por supuesto tengo que repetir eso con todos estos elementos. Me voy con la puerta. Hago clic en la puerta. Enlaces, holgura, 3 milímetros. Lateral derecho, 3 milímetros. Estante fijo, 3 milímetros. Y división vertical, 1.5. Y fíjense, ya están todas las holguras, todas la separación necesaria. Ahora toco el cajón 1, que en este caso pues él toma referencia a todos estos elementos y entonces le tengo que dar las mismas holguras. Para el suelo, 3 milímetros. Para el estante fijo 1, 3 milímetros. Para las divisiones laterales va a ser 1.5 y 1.5. Entonces con esa diferencia, ya yo tengo esos 3 milímetros que quiero dejar de referencia en cada uno de los elementos y aquí lo podemos notar, ¿ven? Que no están haciendo contacto directo. Si vamos al 3D, ya notamos esto con mayor precisión. Muy bien. Acá la holgura entre ellos es de 1 milímetro. Entonces yo le voy a decir acá 3. Y fíjense lo que va a suceder acá. ¿Ven? Ya tengo 3 milímetros. Pues de esa forma, ahora tenemos 3 milímetros en cada uno de estos elementos de las caras. Vamos a modificar esto para que se vea del mismo color. Entonces, simplemente en nuestra selección, perdón, acá, le ponemos una otra característica o podemos colocarlo todo igual, ¿no? Con el mismo tono. Fíjense, aquí puedo cambiar a otra melamina. Esta es de 20. Y de esa forma, así de simple, nosotros estamos generando este mobiliario que ya podemos ver completamente abierto. ¿Ven? Entonces, vamos a crear nuestra propia melamina. Vamos a crear una melamina bien configurada para que este mueble que estamos realizando pues tenga una característica un poco más estética. ¿Ven? Entonces, para eso, quieren, podemos trabajar desde este menú. ¿Okay? Aquí en biblioteca tenemos acá, fíjense que nosotros podemos editar el material de los tapacantos, materiales de los paneles, todo eso podemos modificar, ¿no? Podemos modificar también las unidades, si ustedes quisieran trabajar de repente 9 milímetros, sino en centímetros o en metros, dependiendo de lo que se sientan más cómodos. Por lo general, yo recomiendo trabajar en milímetros cuando es mobiliario. Entonces, materiales de los paneles. Vean, acá yo puedo crear un nuevo material. Este material lo puedo definir, le puedo colocar un nombre. O sea, yo le voy a poner aquí melamina de color. Así. Definimos el espesor, que en este caso puede ser de 15 o de 18. Le voy a poner 18 milímetros o 15 milímetros para que tengamos una referencia visual más clara del cambio de tamaño, ¿no? Incluso, fíjense que podemos determinar si vamos a trabajar con fibra o no. Esto es importante porque habla referencia de las vetas y del corte. Porque cuando un material no tiene fibra, pues no importa cómo lo cortes, porque su disposición puede ser horizontal o vertical. Pero si queremos pues, que la melamina tenga una textura específica, pues tengo que indicarle que va a tener fibra. Por el momento lo voy a dejar así. Y nosotros, fíjense, podemos definir un color preestablecido, un color básico,
que pueden ser todos estos colores que están viendo acá, pueden ser un color personalizado, o sea, una gama de colores que va en cualquiera de esta referencia, si estuviéramos trabajando con colores, por lo menos para esquematizar, es una buena idea trabajar con colores. O también nosotros podemos agregar nuestra propia textura. Y es aquí donde se pone interesante, porque si yo le doy aquí a examinar, van a ver que hay una serie de texturas que podemos trabajar para esa melamina. Por ejemplo, no sé, voy a hacer clic en esta. O esta está mejor. Voy a seleccionar esta y le damos a abrir. Entonces, esa va a ser mi referencia del color o la textura que va a tener la melamina con la que estoy trabajando. Otra cosa importante que yo puedo establecer o determinar, señores, es el precio. ¿Ok? Yo puedo calcular, voy a mi distribuidor de melamina y en base a lo que mide el tablero, no sé, 1,83, 2,44, dependiendo de las características, pues calculamos los metros cuadrados, lo dividimos, por supuesto, hacemos referencia al precio y ya con eso tenemos el valor de bolivianos por metro cuadrado. Lo cual es importante porque el software nos computa en base a cada pieza los metros cuadrados y nos da una referencia de costo estimado de este mueble, lo cual es muy interesante. Voy a hacer aquí una referencia, ¿no? Voy a colocar 90, por ejemplo. Y le doy aquí a aceptar. Aquí me pide que aplique los cambios a todo el documento. Le digo que sí. ¿Ok? Por supuesto que al momento no he hecho ningún cambio, pues porque simplemente tengo la referencia de la melamina. Entonces yo hago clic acá. Vamos a ver. Y fíjense que ahora me aparece melamina de color, que fue la que yo definí. Le hago clic y vean, voy a darle aquí a deshacer. Fíjense el cambio de espesor. ¿Vean? ¿Por qué? Porque la melamina es de 15. Y si la veo en el 3D, fíjense que cambió su textura. ¿Ven? Entonces, es algo interesante. Pero voy un poquito más allá, porque a lo mejor esa textura ni siquiera me gusta. Entonces yo podría de repente elegir en internet, ¿sí? Podría elegir alguna imagen. Creo que estoy compartiendo mi pantalla. Si no es así, por favor, me lo hacen saber. Voy a buscar aquí textura. Textura madera. Y le voy a poner aquí HD para que sea en alta resolución. Y fíjense que, bueno, Internet nos ofrece cantidad de texturas maderadas o podríamos elegir algún tipo de melamina o algo por el estilo, ¿no? No sé, voy a elegir alguna que sea bien llamativa. Por ejemplo, esta. ¿Ok? Bueno, esta imagen tiene muy buena calidad. La vamos a guardar. La voy a colocar en el escritorio y le voy a poner un nombre. Le voy a decir que esto es madera. Se va a llamar así. Lo guardamos. Y fíjense, me voy otra vez al software. ¿Sí? Nos vamos a nuestra biblioteca de materiales. Yo puedo hacer clic en la que estábamos trabajando y puedo editar su textura. Vean, habíamos seleccionado una de acá, pero yo puedo decirle que no sea eso, sino que sea una en particular que yo he elegido, que es la que les había comentado previamente. Y le doy aquí en aceptar. Aplicar a todo. Y fíjense, ya cambió la textura. Ahora puedo ir seleccionando cada uno de estos ítems, de estos elementos, e indicarle que va a ser con melamina de color, ¿no? Mi melamina de 15. Y otra de las ventajas es que el software automáticamente está ajustando las dimensiones de todas las piezas indistintamente del material que yo haya elegido o del cambio que esté haciendo. Entonces, lo cual es sumamente importante porque nos ahorra tiempo para editar, porque a veces podemos hacer algún cambio imprevisto en el diseño y esto nos obliga o nos forza a hacer o ajustar otra vez todas las dimensiones de lo que ya tenemos calculado previamente. Mientras que en este caso, pues el software lo está haciendo de forma automática. Aquí en este caso, yo tengo que abrir
cada cajón de forma independiente para indicarle el material. Vean, caja 1, me voy a la 2, le digo color 2 y ahora selecciono la 3 y le digo melamina de color de 15. Si nos vamos acá al mueble, vean, ya el mueble ha cambiado. Por supuesto que tengo que editar lo demás, lo que falta. Pero aquí podemos cerrar la puerta. Cerramos. Y fíjense, ya el mueble cambia en sus características. Entonces, como ven, pues es bastante rápido. Las modificaciones, los ajustes, los cambios que podemos lograr con respecto al software. Por supuesto, estamos viendo algo muy introductorio. Hay muchos tips y otros trucos importantes, sobre todo a la hora del proceso de armado, sobre cómo se van a colocar las piezas, eh, que es interesante profundizar, ¿no? Por el momento estamos viendo algo un poco relámpago, ¿no? Por así decirlo. Entonces, fíjense, esto también lo vamos a cambiar, vamos a color melamina de color 15, y fíjense cómo se estiran y se redistribuyen todos los estantes. Si por alguna razón no podemos seleccionar porque estamos en una posición difícil, recuerden que podemos usar estos elementos para hacer la selección. Vean, por ejemplo, voy a seleccionar el de acá, trato de buscarlo aquí y le hago clic, ¿ven? Y ya lo seleccioné. Ahora selecciono acá melamina de color 15 y vean, ya el mueble tiene otra pinta. Incluso la tapa de atrás, que bueno, esto puede ser fondo o puede ser una pieza de melamina completa. eh, También nosotros podemos modificar eso o definir si va a ser un fondo, ¿no? Entonces, en este caso me voy a una vista que sea favorable, que podría ser esta, que es la que nos permite seleccionar el fondo. Y yo acá puedo crear una melamina de 3 milímetros también, tal como les mostré previamente. Pero en este caso lo voy a dejar así, voy a seleccionar la melamina de color, simplemente para que veamos todo con la referencia al mismo tono, ¿eh? Y ahí tenemos nuestro mueble completamente referenciado. Bueno, faltó la del fondo y las interiores, que es cuestión de modificar. Pero, como ven, pues es una referencia bastante práctica para hacer nuestros diseños. Además que en algunos casos, dependiendo, pues por supuesto del tipo de diseño, a veces se utiliza melamina de 2 tonos, la melamina blanca, que es un poco más económica, para las partes internas, y para las partes externas, pues la melamina maderada, que tiene una mayor estética, una mejor estética, pero por supuesto tiene un costo mayor. Entonces, fíjense lo rápido que podemos hacer nuestro mueble, pero les voy a mostrar algo mucho más interesante. Fíjense, nos vamos acá e incluso nosotros podemos crear una vista, aquí dice explosionada, pero realmente el término sería explotada, ¿sí? Que nos determina cada una de las secciones o de las piezas con las que vamos a trabajar. ¿Vean? Simplemente haciendo un clic obtenemos ese resultado. Lo voy a dejar por el momento de esta forma, ¿sí? Y quiero mostrarles algo. Si nos vamos aquí al menú archivo, ¿ok? Yo puedo dar acá a una previsualización de la impresión que va a tener el documento que me genera Polyboard, que me habla sobre el mueble, ¿sí? Me da las referencias de las dimensiones generales, como pueden apreciar acá, ¿ven? Pero yo también puedo configurar un poco más allá. Y ya les voy a mostrar cómo podemos hacer para que él nos dé más referencias. En este caso, yo este mueble lo voy a guardar. Vamos a guardarlo. Le voy a dar un nombre, lo voy a guardar en el escritorio. Le voy a poner, no sé, cómoda. Cómoda TV. ¿Ok? Recuerden que al principio nos colocamos en nuevo mueble. ¿Sí? Pero cuando yo le doy aquí a nuevo proyecto, cuando hablamos de proyecto, podemos tener distintos muebles en un proyecto. Por ejemplo, si son para una cocina, a lo mejor tenemos la base para el fregaplatos, para el fregadero, una base para eh, una cajonería baja con cajas, otra con puertas. Entonces yo puedo ir seleccionando distintos mobiliarios y colocarlos dentro de esta referencia.
Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que dentro de este proyecto, ¿sí? Yo puedo referenciar un elemento, ¿no? Puedo, por ejemplo, colocar muros, puedo colocar suelo para hacer referencia y lo puedo dibujar, ¿no? Puedo ir dibujando cómo va a ser el muro si quisiera referenciarlo, ¿no? E incluso lo puedo ver en 3D, ¿y ven? Y aquí me hace referencia, por supuesto, hice algo muy delgado, y yo puedo colocar incluso los muebles y tener una vista general del proyecto. Entonces, ya eso es un punto importante a referenciar. Sin embargo, lo que quería mostrarles, vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Fíjense que puedo tener varios proyectos y varios elementos dentro de este elemento, dentro de este proyecto. Y yo le doy aquí a añadir. Voy a añadir un mueble. Y el mueble está en el escritorio, que lo acabo de crear, se llama Cómoda TV. Le doy a abrir. ¿Sí? Y yo simplemente lo arrastro acá, vean. Y ya el mueble está posicionado tridimensionalmente, como lo vimos anteriormente, pero dentro del proyecto. La ventaja de hacerlo así es que cuando yo solicito información sobre el proyecto, ya me está mostrando el mueble en 3D, ¿ven? Para hacer una impresión. Entonces puedo también referenciar eh, esa información. Podemos simplemente darle aquí imprimir y creamos un archivo en PDF de nuestro elemento 3D. Vamos a ponerle aquí vista mueble. Vista mueble. ¿Verdad? Vamos a buscarla acá. Y vean, ya tenemos acá la referencia del archivo. Pero hay algo importante que les voy a referenciar y es la lista de corte. Cuando yo le doy aquí a lista de corte, ¿vean? Él me está mostrando todas las piezas que están referenciadas en el proyecto, con todas sus dimensiones, con todas las tolerancias y la cantidad de piezas. Fíjense, lateral izquierda, lateral derecho, y las características de melamina, porque a lo mejor recuerden que yo en este caso tenía melamina combinada en las partes internas, ¿sí? Entonces aquí me está haciendo referencia de todas esas combinaciones. Por supuesto que si fuera un mueble con un solo tipo de melamina, todas aparecerían de esa forma. Entonces, este listado es sumamente útil para poder fabricar el mueble, ¿sí? Porque ya nos está haciendo los cálculos, las referencias y el despiece pues, de cada una de estas secciones. Entonces, ya esto es una información muy interesante que yo puedo visualizarla, puedo imprimirla o puedo exportarla a un software adicional que simplemente les voy a mostrar ya como cierre, eh, que se llama Opticut. Y el Opticut es un optimizador de corte. Esto lo voy a poner acá, un nombre. Esto era Cómoda TV. No tiene que ser el mismo nombre, por supuesto, pero lo estoy colocando de esa forma. Aquí en el escritorio lo guardamos. Entonces, vamos a abrir acá rápidamente el Opticut. Lo tenemos acá. Vamos a abrir un fichero, un archivo que está en el escritorio. Lo acabamos de crear, por supuesto, que se llama Cómoda TV. Y este software no muestra 3D, no hace nada de eso. Lo que hace es optimizar corte en función a un tablero. ¿Ven? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, tengo que indicarle, ¿sí? En mi stock, o sea, si yo tengo, ¿cuáles son las dimensiones de la lámina de la que yo dispongo? Esa es la primera referencia, ¿sí? Fíjense que aquí ya me importó todas las dimensiones de los elementos. Y a partir de allí, yo simplemente le digo optimizar el corte, ¿ok? Y él automáticamente me genera, vean, las referencias de corte de todas las piezas. Por supuesto que como no he referenciado los tableros
para todas las melaminas que creé previamente, él simplemente me va a mostrar la melamina existente. Yo tengo que decirle en mi stock que voy a editar o crear un nuevo material, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los materiales? Ah, mira, voy a tener aquí melamina de color, la voy a aceptar y tengo que indicarle a esa melamina, o sea, eh, qué longitud tiene el tablero. No sé, por ejemplo, la mínima que es 240, 244 por 1,22, ¿no? 1220. Entonces, ¿qué material es? Es la melamina de color. Ya le estoy dando las dimensiones y le doy aquí a aceptar. Y bueno, me pide que le defina el precio de la lámina en este caso. No sé, voy a poner aquí 360 y le doy aquí a aceptar. Entonces voy a volver a optimizar. Cerramos. Y fíjense que en base a las dimensiones que yo le he dado, él ya me está indicando cuál es la mejor opción para reducir el número de cortes. Segundo, optimizar el material, o sea, tener la menor cantidad de desperdicios y incluso me hace referencia a cada una de las áreas que yo estoy estableciendo. Por supuesto, como tengo distintos materiales, él me muestra distintos tableros. ¿Ven? Y cada tablero puede tener dimensiones distintas dependiendo, pues, porque depende del fabricante o de las características específicas del proyecto con el que yo esté trabajando. Pero fíjense, así de simple nosotros podemos tener referencias de corte, referencias de el 3D, o sea, las imágenes, todo esto podemos nosotros manejar y fíjense que en estos casi 60 minutos eh, tengo todo el diseño del mobiliario. Por supuesto, como les digo, hay pequeños detalles todavía que ajustar. Si de repente vamos a establecer, por ejemplo, que este elemento no se construya de esta forma, sino que queremos que la tapa pase o queremos algún volado, alguna holgura, vamos a hacer esto rápidamente. Vamos a suponer que yo quiero que esto tenga un pequeño reborde. Entonces, con respecto a mis enlaces, yo tengo que modificar. Por ejemplo, con respecto al frontal, yo puedo tener un solape, ¿sí? De 15 milímetros. Si estoy trabajando con 15, pues le digo 15 milímetros. Y fíjense, ¿ven? Ya salió. Por supuesto que ahí se ve bien, pero esto tiene que salir hacia este lado. Entonces, con respecto a los laterales, ¿sí? Yo tengo que modificar. Si quiero que sea un retraso, sea una ranura, porque yo puedo hacer, por ejemplo, un encastre o alguna modificación. Vamos a probarlos. Fíjense, si yo pongo aquí retraso y le pongo 15 milímetros, vean lo que pasa. ¿Ven? Se abre. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso, si pongo, perdón, no retraso, tengo que poner aquí el número, porque si no, no me lo permite, una ranura y le pongo aquí 15. ¿Ven? Ya este está sobresaliendo del otro. Vamos a verlo acá mucho mejor. ¿Sí? Aquí este, y lo pueden ver acá en la vista frontal, este está pasando. El lateral está pasando. Entonces, yo quiero que con respecto al lateral izquierdo tengamos un reborde de 15. Y fíjense que ahora en el 3D, vean, tenemos ese lindo voladito y la forma constructiva es completamente diferente. Entonces, como ven, pues este software es un elemento bastante poderoso, por así decirlo, para minimizar el tiempo para las personas que se dedican al proceso de diseño o creación de mobiliario, para el fabricador, para el carpintero, porque es una herramienta pues, que uno no tiene que ser un diseñador muy profundo para poder replicar algún tipo de mobiliario. Entonces es una herramienta muy recomendada, que en muy poco tiempo pues, se puede aprender y realmente el tiempo y el beneficio que trae pues para nosotros los que nos dedicamos a este mundo, ¿sí? Pues resulta sumamente favorable.
Fíjense que acá incluso nos está mostrando un precio referencial. Por supuesto que este precio referencial está basado en las piezas que yo, en el valor que yo coloqué. Aquí falta anexar, por supuesto, el valor del tapacanto, que también nosotros podemos cambiar al tapacanto. El sistema computa la cantidad de tapacanto en función a la longitud de todos estos elementos y ese precio también se aumenta. Por supuesto que a partir de allí ya es un tema de criterio sobre establecer la cantidad de herrajes y gastos adicionales, ¿no? Por ejemplo, en tornillos, en bisagras, en eh, mano de obra, transporte, todos estos elementos, pues que ya eso los coloca uno. Pero ya tener un precio base es una muy buena referencia, porque ya después uno incluso puede uno manejar una especie de coeficiente, tomas como referencia pues tu tiempo de ejecución más estos adicionales de transporte y ya con eso pues tienes un precio bastante cercano a la realidad y puedes darle un precio rápido a cualquier cliente, que es lo que normalmente piden, ¿no? O sea, miren, te piden información rápida y fíjense que ya tenemos hasta un 3D, lo cual pues vende muchísimo. Entonces, bueno, no sé, ingeniero, ¿cómo estamos de tiempo? Yo creo que yo me pasé, o estoy justo ya. Buenas noches. No, estamos con el tiempo previsto. Perfecto. Entonces, bueno, esto es lo que quería mostrarles en este corto plazo para que vean algunos de los beneficios. Esto entra dentro de estas tendencias, BIM, el manejo 3D, la automatización total y la búsqueda de optimización y reducir, por supuesto, eh, lo que es el error humano, ¿no? Por supuesto que siempre puede haber pues, error en el corte, error en alguna decisión sobre cómo iba a colocar las piezas, pero el hecho de poderlo ver, de poder hacer los ajustes y de que el software automáticamente haga las modificaciones, significativamente reduce eh, todo lo que implica, ¿no? Un error de estas características, que es dinero y tiempo principalmente. Y considerando pues cómo está la situación y el costo de los materiales, pues a veces no nos podemos dar el lujo de este tipo de errores. Entonces, de verdad los invito a que prueben este software, que traten de desarrollarlo y bueno, si requieren pues alguna información adicional, algún otro, algún curso adicional o alguna referencia, pues con mucho gusto estamos a la orden para cualquier otro requerimiento. Bueno, no sé si entramos a una sesión de preguntas, si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera referenciar, pues con mucho gusto estoy atento a esas observaciones. Tenía una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Sí, quería preguntar, bueno, más que nada, si es que, bueno, también se puede decir, diseñar como para el abridor, digamos, de las puertas, etcétera, si se pueden poner esos accesorios. ¿Y en qué tipo de archivo trabaja este software, digamos, para poder exportar quizás a otro software o para hacer una impresión o en qué software trabaja? Y por Ok. último, para conseguir este software, igual se lo descarga, se compra o cómo se lo accede. Ok. Muchas- Bueno, primero que nada, yo no soy ningún representante de Polyboard, ¿ok? Soy un arquitecto que por alguna razón, en alguna situación de la vida, eh, un, me hicieron un requerimiento internacional desde Chile para tratar de cambiar archivos de Polyboard a AutoCAD. Y realmente es casi imposible, ¿no? Porque Polyboard viene con una configuración propia. Sin embargo, ya te voy a responder, podemos nosotros exportar algunos elementos o importar lo que son los jaladores, ¿no? Lo que es los herrajes exteriores, pero tenemos que hacerlos en un software aparte, por lo general un software 3D, como el caso de AutoCAD, en un formato de XF, eso se lo podemos exportar y de ahí lo podemos referenciar. Te voy a mostrar, pero les comentaba, ¿dónde conseguir? Bueno, el distribuidor oficial de Polyboard, en Polyboard en español, es esta página, polyboard.es.
está también el distribuidor europeo, que de aquí se puede comprar. Y bueno, para serles sincero, dentro de nuestra realidad, obviamente existen software piratas que se pueden conseguir, ¿no? O sea, hay que ser sinceros en esa referencia. Y te puedo asegurar que probablemente hasta cerca de la Universidad de San Simón puedes conseguir este tipo de software sin problema. Con referencia al archivo, como te digo, los archivos tienen una configuración particular. Son .cab, o sea, tienen una configuración que no es compatible, o sea, no puedes abrir con otro software. Sin embargo, puedes hacer esto. O sea, el archivo lo puedo exportar como DXF o como 3D Studio. Yo puedo exportar un archivo 3D Studio y lo puedo abrir en software 3D, como el caso de 3D Studio, SketchUp, y puedo visualizar, ¿sí? El mueble que he creado, o lo puedo imprimir. También, por supuesto, por defecto podemos imprimir directamente o podemos imprimir en PDF. Y para el tema de los jaladores, que era la pregunta que me habías hecho, cuando nos colocamos aquí, herrajes para único panel, ¿ok? Yo tengo la posibilidad de crear un nuevo herraje, no sé, lo voy a poner aquí, manilla, ¿sí? Y yo acá puedo decir que voy a importar un herraje, perdón, acá, un momentito, tengo que indicarle. Sí. Ok, que yo puedo importar, les comentaba, un archivo en formato XML o en formato DWF, que es un formato nativo de AutoCAD. Entonces, yo tengo que crear estos archivos, que en este caso sería modelar en 3D el herraje y poderlo importar. Él trae algunos por defecto, pero realmente no son los más comunes, ¿no? No son los que normalmente se utilizan. Sin embargo, pues ya de plano, como les digo, el hecho de poder tener el software acá y pasarlo a 3D Studio, ¿sí? O exportarlo como DXF, me permite que en SketchUp o en otro software yo pueda hacer los jaladores posteriormente, si fuera necesario, o generar mis propias plantillas. De todas maneras, igual se pueden conseguir, hay plantillas de XF, de jaladores, que están en internet como bloques, ¿no? Como más o menos como bloques de AutoCAD que se pueden utilizar también. Y si no, bueno, como les digo, posteriormente, en otra ocasión, pues les puedo referenciar un poco más este proceso porque implica manejar otro software, ¿no? En este caso sería AutoCAD o el 3D Studio, el SketchUp, por ejemplo. Eh, no sé si me expliqué. ¿Alguna otra preguntita? Sí, le entendí perfectamente. Muchísimas gracias por la aclaración. A su orden. Muy bien, bueno, ingeniero, si no hay ninguna otra pregunta, para mí ha sido un placer pues compartir con ustedes este abre boca, ¿no? Esta pequeña demostración del software y la utilidad que puede tener. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación y, y dejo, dejo la referencia a su persona, ingeniero. Perfecto. Muchas gracias, arquitecto Carlos, por su exposición.